Ayer entendimos cómo fuimos creadas las mujeres, como dijo Lucas. El Señor nos sacó de hueso, pero no solamente, el hueso cuando lo sacan no solamente es puro hueso, lleva sangre y carne. Y el hermano nos hacía entender que fuimos una creación, wow, grande que hizo el Señor. Tan grande que somos, los hombres no nos pueden comprender. Porque ellos fueron hechos de polvo. ¿Y cómo es el polvo? Seco, se endurece. ¿Saben qué? A veces las mujeres, y yo se lo dije a mi esposo, y ya tenemos meses trabajando en esto. Gracias a la ansiedad y depresión que tuve hace poquito, el Señor empezó a trabajar en mí y le pedí perdón por tomar muchas, como somos así, pues nos creemos luego más que el hombre y tomamos autoridad y en muchas cosas que no debemos tomar, y yo le pedí perdón al Señor y le pedí perdón a mi marido y seguí pidiéndole perdón ayer. Pero ¿saben qué entendimos las mujeres? Que aunque pues vamos revolucionadas más que los hombres, Dios le dio al hombre el gobierno de la familia. Entonces el hombre, así en polvo como es, necesita pegarse a Dios. Entonces, ya no estamos viendo al hombre, mujeres, estamos viendo a Jesús trabajando en ellos. Entonces, por eso nos podemos someter. Y eso lo entendí, y yo me someto ahora más a mi marido, que en estos meses me he sometido, pero de repente sale la Siria, y luego peor, tengo 2 nombres terribles, están bien bonitos, pero miren, Siria significa señorial. Y luego me llamo Soledad. 2 nombres que han afectado mucho mi vida. Imagínense. Y en muchas cosas, ustedes ven que yo he soltado cosas que mi marido debe de tomar, que yo las había tomado en la iglesia. Y me van a seguir viendo así. Porque mi marido es la cabeza. Y yo estoy ahí, soy su ayuda idónea. Soy lo contrario, pues, pero me voy a someter a él, ¿verdad? Y yo le pedí perdón ayer, y delante de ustedes le pido perdón a mi esposo por haber tomado en la iglesia, por amor a ustedes, porque los amo mucho, un lugar que no me corresponde, que le corresponde a mi marido, porque él es la cabeza. Y ahora yo estoy detrás de él, le digo, háblale fulanito, háblale, porque yo ya no les voy a hablar tanto. Es mi marido, y pues a él lo voy a estar ahí detrás de él, en amor y en honra y en respeto. Así es que perdónenme, iglesia, perdónenme, hijos, y a mi marido ya le pedí perdón. Soy una nueva Siria. Y ayer supe de cosas de jóvenes y me entristecieron, y quería yo llegar y hablarles en esta mañana, y el Señor me dijo, cálmate, que tu marido les va a hablar. Así es que jóvenes, esperen que mi marido les hable. Yo nomás voy a orar al Señor, así es que agárrense. La verdad es que nunca dejamos de aprender. Aquel que piensa que ya lo sabe todo es un necio y no sabe nada, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos que tener la disposición y la humildad de reconocer las cosas que Dios nos habla, ¿verdad? Dios es muy claro en su palabra. No sé si uno más quiere decir algo, uno más ya para entrar a la palabra. Bueno, durante la conferencia había una cosa que ha dicho que me llamó la atención. Obviamente no hablo nomás de maravillas de las mujeres tenemos también cosas malas.
y hablaba de que sabemos que las palabras que decimos traen muerte o vida sobre los demás. Pero el hermano ponía eso hasta más como lejos y decía que no más era las palabras, porque a veces las mujeres decimos, ay, no le dije menso a mi esposo, pero tenemos una actitud como mala en la casa y yo le voy a hacer sentir que estoy bien enojada y tienes la cara de fuchi, no quieres, bueno, ni quieres hablarle y crees que estás bien haciendo esto, pues nomás callándote. Y él explicaba que no es suficiente nomás callar y no decir nada, pero que hay que tener una actitud buena también. Y pues si hay cosas que quieres cambiar o que no estás contenta, pues ponérselo en las manos de Dios, y que es muy, muy, muy importante para los hijos que los dos papás no tengan como actitudes así en la casa, porque lo que pasa es que los hijos pues sientan esta tensión entre la pareja. Y luego pues vemos a veces hay hijos que ni quieren llegar a la casa. No, hombre, mis papás siempre andan de peleas, siempre mi mamá anda de malas, mejor ni llego a la casa. Y pues lo que veía, bueno, mi bebé está muy, muy chiquito todavía, pero lo que veía es para como en el futuro, que es muy importante para mí tener una buena actitud, aunque hay cosas a veces que no me gustan, pues es muy importante para nosotros, para nuestros hijos también. Gracias. Una de las muchas cosas que yo escuché y me gustó y me llamó mucho la atención y se me hizo muy importante es el hecho que decía este pastor, es un pastor de Puerto Rico, Rey Matos, decía que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos, no lo había visto así, sexualidad. Porque ahorita hay una avalancha de basura y de mentiras que quieren robar el corazón de tu hijo. El infierno está sacando lo más fuerte que tiene para enfocarlo en la vida de los niños. Y los padres no nos podemos dormir en nuestros laureles y pensar que todo está bien. Tú los mandas a la escuela y no sabes qué les van a enseñar allá. Entonces, pues vamos con el favor de Dios, vamos a ver el material. Les digo, está muy bueno, la verdad que es bastante interesante, para que podamos nosotros disfrutar y aprender muchas cosas que nos van a ser muy útiles como matrimonio. Pues esta mañana la palabra que yo quiero compartir con ustedes le puse por título Los 3 enemigos de la madurez espiritual. Solamente vamos a ver uno, ¿verdad? Y les pido que me acompañen a orar para que esta palabra nos caiga en buena tierra. Gracias, Señor, esta mañana porque nos permites estar reunidos en este lugar con el propósito de adorarte y escuchar tu palabra. Háblanos claro, Señor, porque queremos ser una iglesia madura. Queremos dejar de ser niños espirituales, llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina, desanimarse por cualquier tontería, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y esas mujeres que tú estás esperando que seamos, preparándonos para la venida muy pronta que tú tienes a tu iglesia. El Señor viene pronto y queremos ser una iglesia que va a estar preparada con sus lámparas y sus depósitos llenos de aceite. En el nombre de Jesús. Amén. En toda la Biblia, desde el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay un tema predominante: la salvación del hombre y la santificación y la perfección del hombre.
muchos de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que son históricos, nos revelan esta verdad, cómo Israel, cómo Dios fue tan sabio de haber escogido a una nación como Israel, que estuvo 400 años de esclava en Egipto, ¿verdad? Y luego la liberó, la trajo al desierto y la lleva a un lugar que la Biblia le llama la tierra prometida. Esta tierra prometida, o toda esta historia que se nos presenta en el Antiguo Testamento, son verdades espirituales que nosotros tenemos que entender. En muchos libros del Antiguo Testamento está escrita esta historia, ¿verdad?, de este pueblo que fue libre y llevado por Dios a tomar posesión de la vida abundante. Eso es una enseñanza para nosotros. De hecho, por ejemplo, algunos estudiosos hacen un paralelo. No voy a hablar de Efesios 1 ni de Josué 1, pero por ejemplo Josué es un libro histórico que nos habla de la posesión de la tierra, ¿verdad? Josué es un tipo de Cristo, Caleb es un tipo de nosotros que toma la tierra acompañado de Josué, ¿verdad? Y algunos piensan que Efesios 1 y Josué 1 son paralelos, porque en Efesios 1 nosotros podemos ver cómo Dios tiene las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, bendiciones reales que quiere que usted y yo recibamos para que podamos entrar y poseer la vida abundante, lo que era la tierra prometida para ellos, Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Para nosotros ahora, como lo hemos estado estudiando, ¿verdad?, se llama la vida abundante, la de Juan 10:10. Jesús dijo: el ladrón viene a robar, matar y destruir. Eso es lo que el ladrón quiere de tu vida, de mi vida. Pero yo vine, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Josué y Caleb, continuando con ese ejemplo, y ahorita vamos a continuar con otra cosa, ¿verdad?, son los únicos dos de los 12 espías que fueron a espiar la tierra, ¿verdad? Eso es historia del Antiguo Testamento. Y solamente ellos pudieron entrar. 2 de 12. Los otros 10 se quedaron en el desierto. No pudieron entrar a la tierra. Tristemente, mucha gente en la iglesia no alcanza la madurez espiritual y vive vidas miserables. Vive vidas derrotadas. Nos platicaba el pastor Matos, ¿verdad?, que ellos empezaron a hacer evangelismo en su principio del ministerio y que ahí en Puerto Rico iban a los bares y se encontraban con muchos jóvenes que decían que sus papás eran cristianos, pero que se la llevaban peleando, se la llevaban enojados, amargados. Dice, en la iglesia vienen y jajaja, jejeje, ¿verdad? Se la pasa así como si, pero llegan a la casa y el ambiente se transforma. Eso es algo miserable, ¿verdad? Cuando Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida de bendición, una vida de victoria, una vida donde nuestras familias puedan recibir sanidad y nuestros hijos puedan ser transformados, ¿verdad? No es fácil, pero es posible el hecho que nosotros seamos transformados. Ahora, esto es una verdadera lucha espiritual, pasar del nuevo nacimiento a la nueva vida en Cristo victoriosa. El día que nosotros nacemos de nuevo, Dios hace un cambio interior en nosotros de forma completa. Usted y yo ya tenemos absolutamente todo lo que se necesita para vivir la vida cristiana
Y tenemos lo principal, ¿verdad? La vida divina y la naturaleza divina. Ahora, todo eso está en el espíritu de nosotros. El hombre menciona en el Nuevo Testamento, hace una distinción entre el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es el que nació de nuevo en Cristo. Ahí está toda la herencia, todo el potencial, como una semilla de vida. Ahora, eso es interno. Esa vida interna necesita salir al exterior y acaparar absolutamente todo el hombre exterior para que nosotros podamos entrar en posesión de la tierra. ¿Se acuerdan? Me acordé del ejemplo de que somos una casa, ¿verdad? Y somos seres tripartitos. Ahora los que ya nacimos de nuevo, tenemos un espíritu vivo y activo, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, ¿ok? El espíritu que Dios nos dio representa el amo de la casa. El alma, que es la parte central del ser humano, representa al mayordomo de la casa. Y el cuerpo, ¿verdad?, que es la parte física, representa a la criada de la casa. Dios diseñó a los seres humanos para que podamos tener comunión con Dios a través de nuestro espíritu. Por eso es tan importante la vida en el espíritu. Por eso es importante el que nosotros entremos en la vida abundante, en el andar en el espíritu, porque Dios, dice Juan 4:24, ahora no tenemos pantallita, ¿verdad? Así que póngase abusado con las citas y trate de buscarlas en su Biblia. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran, los que le conocen, los que le sirven, los que le aman, lo tienen que hacer en espíritu y en verdad. Ahora, volviendo al ejemplo del amo, mayordomo y cuerpo, en Génesis capítulo 3, en el jardín del Edén, sucedió una tragedia. ¿Por qué? Porque la criada y el mayordomo se confabularon, ¿verdad? Y mataron al amo de la casa. Mataron al espíritu. El hombre murió por el pecado. Usted puede leer capítulo 3 de Génesis y se va a dar cuenta que el hombre, en el momento que come de lo que Dios le dijo que no comiera, del árbol de la ciencia del bien y el mal, en ese momento el hombre murió espiritualmente. Ayer también lo comentaba un poquito el pastor esto, ¿verdad? De que decía que comieron del árbol y siguieron vivos, ¿verdad? Eva, eso está interesante, porque va Eva, come del fruto, ¿verdad? Y no se muere, en ese momento no cae fulminada, ¿ok? Pero ella no se había dado cuenta que había muerto espiritualmente. Su espíritu había perdido la comunión con Dios. Va con Adán y le dice, ¿sabes qué? Come. ¿Y qué es eso? Pues el árbol que nos prohibieron. La serpiente tenía razón, no nos morimos. Ah, pues presta, ¿verdad? Y come Adán. Y los dos mueren espiritualmente. Bueno, pues esa es la herencia que nosotros recibimos generación a generación. Nosotros, como ya lo hemos estudiado alguna vez, nacemos en este mundo físicamente con un espíritu muerto. Vivimos solamente una vida almática. El hombre natural, el que no conoce a Dios, tu compadre, ¿verdad? El que le gusta la cerveza, la fiesta, ¿verdad? Está muerto espiritualmente. No puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque solamente tiene cuerpo y alma, no tiene espíritu. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que ahí nacemos en este mundo muertos. Pero es interesante lo que dice Efesios capítulo 2, 1 al 3, que es uno de los pasajes más reveladores de la Biblia.
para la vida espiritual. Dice Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él, o sea, Dios, ¿qué hizo? Nos dio vida. Búsquelo ahí si lo puede buscar. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Y Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente. Fíjense cómo vivíamos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, nosotros, ahora que conocemos a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Cristo en nosotros? Nos devuelve la vida espiritual, la vida de nuestro espíritu. Ahora nosotros, los que ya nacimos de nuevo, tenemos un espíritu nuevo. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Tenemos vida espiritual. Ese es el nuevo nacimiento, la resurrección del espíritu. Dios, como dice Ezequiel, nos da un espíritu nuevo y nos pone de su espíritu. Entonces es un espíritu mezclado. Ahora, el amo de la casa, que es el espíritu, vuelve a la vida. Y hay un problema con nuestro ser interior, porque Dios empieza a hablarle al espíritu, pero que es el amo del cuerpo, que es el amo de la casa, perdón, pero hay un conflicto, porque el alma, que es el mayordomo, y el cuerpo, que es la criada, están acostumbrados a hacer lo que se les pega la gana, porque vivíamos con el alma y con el cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos un conflicto interno en nuestro interior, en donde una parte de nosotros, fíjese lo que dice Romanos 7:21, Romanos 7:21 y 24. Pablo habla de esta lucha interior, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde está el mal? En nosotros, en nuestra alma, que estaba corrompida por el pecado, y en nuestro cuerpo, que está contaminado con el pecado, ¿verdad? Entonces ahí dice, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, versículos 22, porque según el hombre interior, y estoy en Romanos 7:22 para que lo tenga ahí, porque según el hombre interior, o sea, según el espíritu resucitado, ¿verdad? Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí Pablo habla de esta lucha interna entre una parte de nosotros que quiere buscar a Dios, quiere servir a Dios, ¿verdad? Y otra parte de nosotros que quiere hacer lo que se le da la gana. Quiere seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos han sentido esa lucha interior? Una parte de nosotros nos dice, vamos a la reunión, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Y hay una parte que dice, no, mejor ponte a ver la serie, no sé qué cosa, ¿verdad? En la televisión. ¿Ok? Y nos damos cuenta que hay una guerra interna para poder lograr la madurez espiritual. ¿Cuántos han batallado y han sentido en carne propia esa lucha interior? ¿Cuántos han sentido esa guerra interior? Ahora, todo fuera nomás así, qué chido estaría. Pero déjame decirte algo. Esta mañana yo quiero hablarte del primer enemigo que nosotros tenemos, un enemigo real que va a hacer absolutamente todo lo que esté en sus manos para que tú no entres a la madurez espiritual. Para que te quedes como un niño espiritual, ¿verdad? Todo el tiempo así, todo el tiempo subiendo, bajando, todo el tiempo que dependiendo de tus emociones, todo el tiempo fracasando, pecando y te arrepientes, ¿verdad? Y
Eso no es una vida realmente satisfactoria. Y ese primer enemigo, la Biblia nos dice que se llama Satanás, el diablo. Y es un personaje real. Es un espíritu. Y la Biblia nos dice que era un querubín, ¿verdad? Era un querubín que servía a Dios y tenía un alto grado. Era, creo que el más alto de todos los ángeles que servían a Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla. Es la única fuente que nosotros tenemos para conocer esta lucha que nosotros tenemos contra este personaje. Déjame te digo una cosa, si tú ignoras la lucha, de todas maneras tienes la lucha. Si tú tienes entendimiento de la lucha, va a estar mejor, porque vas a poder pelear. Pero si tú dices, yo no me meto con el diablo, para que el diablo no se meta contigo, déjame decirte que estás equivocado. El diablo te trae en la mira, a ti y a mí. Estamos en una guerra real. Tus hijos están en esa guerra. Y el infierno tiene la foto de tu familia ahí pegada. Es una verdadera lucha. Fíjese, vamos a buscar Efesios capítulo 6. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa eso? Que no son las personas con las que estamos luchando, sino con los espíritus que dominan a las personas, que manipulan a las personas. Dice, sino contra, ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nada más. Todo un ejército, ¿verdad? Bien organizado. Todo un ejército perfectamente alineado con el que usted y yo tenemos que lidiar y tener esta lucha espiritual. La Biblia nos habla, mis amados, que en el mundo invisible, en el mundo que no vemos, hay dos reinos espirituales, solamente dos reinos. El reino de Dios y su justicia y el reino de las tinieblas. Y quiero decirte que tú esta mañana o estás aquí en el reino, perteneces al reino de Dios o perteneces al reino de las tinieblas. Y la Biblia dice, ¿verdad? En Juan, primero de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, así lo dice la palabra. Está gobernado por todo este ejército manipulado, ¿verdad? Son espíritus gobernadores que están, ahora sí que gobernando, valga la expresión, sobre territorios, sobre lugares, ¿verdad? Y tienen una manipulación impresionante con las mentes de las personas. Vea lo que dice Colosenses, no sé si alguien se pare por ahí y lo pueda leer así con voz fuerte. Colosenses capítulo 1, 12 y 13. Colosenses 1, 12 y 13. ¿Qué dice? Adelante. Repite el 13 otra vez. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Wow.
el cual nos ha trasladado, los que nacimos o hemos nacido de nuevo, dice que nos trasladó. Sufrimos, antes estábamos acá, sufrimos un traslado y ahora estamos acá. Pertenecemos al reino de Dios, ¿verdad? Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y yo no sé quién aquí, ¿verdad?, pertenece todavía a este reino. Y está bajo el gobierno de todo esto que leímos ahorita, principados, potestades, espíritus, ¿verdad?, que están manipulando la mente, los pensamientos, el corazón, ¿verdad? Fíjese lo que dice 2 de Corintios 4:4, a ver si alguien me ayuda a leerlo también. 2 de Corintios 4:4, ¿qué dice? Otra vez, Martín, por favor. Gracias. Fíjate cómo le dice a Satanás, el Dios, con D minúscula, ¿verdad? Porque es una criatura, es un ángel creado, de este siglo, de esta era, de este tiempo. ¿Qué fue lo que hizo o qué hace? Cegó el entendimiento, cegó las mentes de los incrédulos. Estos espíritus son los que forman las culturas en los pueblos. Digo, la cultura para el hombre natural es algo sagrado, ¿verdad? Es algo, dicen, no, es que todo eso es cultura. Bueno, pues déjame decirle algo. La palabra cultura viene de culto y se refiere a la adoración idolátrica. Todas las culturas tienen su origen en las adoraciones idolátricas de los pueblos. Es que fulanito de tal es el santo patrono y la misma gente lo reconoce, ¿verdad? Es el santo patrono de este pueblo y se le hacen las fiestas en honor a ese santo patrono, ¿verdad? Y todo el montón de cosas. ¿Qué hace la gente? ¿Se la pasan orando, buscando a Dios en las fiestas patronales? ¿Qué hacen? Fornicanse, droganse, alcoholizanse, golpean. Porque el espíritu de estos demonios ciegan el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿A cuántos ya les resplandeció el entendimiento de la luz de Cristo? Denle un aplauso al Señor si usted ya es de los hijos de Dios. Se vale en verdad de lo que se pueda. Del pecado, ¿verdad? De los vicios, se vale de la religión. Déjeme decirle algo. Para una persona que no conoce a Cristo, el que le digan, usted es muy religioso, es un honor. Para los hijos de Dios, el que nos digan, tú eres un religioso, es una ofensa. Porque si te están diciendo, si a mí me dicen, usted es un religioso, ¿verdad? No, yo no soy un religioso. Yo soy un hijo de Dios que nació de nuevo. Antes era un hijo del diablo. Y mejor ni le platico, ¿verdad? Todo lo que yo hacía antes. Pero ahora Dios ya me perdonó, ya me cambió. Ya tengo su imagen, ya tengo su vida y su naturaleza, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra espíritus, ¿verdad? Hay una lucha espiritual en el medio ambiente en el que nos movemos. En la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pablo
supo de un problema de un joven que se metió con su madrastra y se hizo un gran problema. En el capítulo, en la primera carta a los Corintios, pero el joven se arrepintió, ¿verdad? El joven se arrepintió y los corintios seguían todavía con el chismorreo. ¿Sabe una cosa? Déjele decir una cosa. No chismorree de la iglesia, porque la iglesia es usted. Habla de usted mismo. Esta semana leímos en la oración, ahora que oramos el viernes pasado, Efesios 4. ¿Sabe cómo ve Dios la iglesia? Como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. La iglesia es indestructible. La iglesia es el tesoro que Dios tiene en la tierra. La iglesia es preciosa. Entonces no hable mal de la iglesia, ¿verdad? Porque está hablando mal de usted mismo. En esta iglesia no hay amor, podemos decir eso. Yo no tengo amor, es como si usted estuviera hablando de usted mismo. Bueno, pues Pablo les escribe, 2 de Corintios, capítulo 2, 10 y 11. Alguien que lo lea por allá, por favor. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Vea, Pablo les pone un alto a los hermanos porque el chavalo ya se había arrepentido, pues, y ya había hecho lo que tenía que haber hecho, pues. Y Pablo les escribe estas palabras. ¿Qué les dice? 2 de Corintios 2, 10 y 11. Wow. Dice, ya. Y le digo una cosa, en la iglesia todo el tiempo luchamos contra el pecado. Si a usted le dicen de una iglesia en tal parte donde ahí no hay pecado, ¿me entiende? No, puras palomas, no hombre, puro ungidísimo. No, la iglesia está en la tierra y lucha contra el pecado. Yo lucho contra el pecado todos los días. Para eso está la iglesia. Y Pablo les dice, ¿sabe qué? Ya lo perdonamos, ya lo restauramos. La iglesia está formada por puros ex, ¿sí o no? Ex marihuanos, ex rateros, ¿cuántos ex hay aquí? Adúlteros, mentirosos, ¿verdad? Me gozo ver un joven de Guadalajara, él era un homosexual declarado, así practicante de las grandes ligas. Ayer lo saludé, es un varón de Dios. Dios hace las cosas completas. Es un hombre. Lo saludé, le di un abrazo, le dije, brother, me da gusto verte. Le dice ahí, para que Satanás, dice Pablo, no gane ventaja sobre nosotros. No le vamos a dar espacio, no le vamos a dar lugar. El chisme da lugar al diablo, ¿verdad? Y luego dice Pablo aquí algo bien interesante. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra maquinaciones tiene varios significados. Uno de ellos es un plan elaborado y oculto para actuar en contra de una persona. ¡Wow! Plan elaborado y oculto para actuar en contra de una persona. O sea, no se agüite, pero el diablo tiene una estrategia personal. Son inteligentes, ¿eh? No crea que dicen, no, a todos les gusta lo mismo. No es cierto. Es una estrategia personal contra cada uno de nosotros. Él conoce, ¿verdad? Él conoce nuestro pasado. El enemigo conoce nuestro pasado. El enemigo conoce nuestros fracasos.
Por ejemplo, una persona que creció batallando con el rechazo, ¿con qué cree que lo va a atacar el diablo? Ahí no te quieren, nadie te hace caso, ¿verdad? No, mira, si te hicieran caso, te pusieran ahí enfrente a tocar, ¿verdad? O no te saludan, ¿verdad? Fíjese, el campo de batalla del enemigo, ¿cuál es? La mente. La mente, ¿verdad? Efesios 6:16 dice que con el escudo de la fe nosotros podemos detener, no vamos a meternos ahorita en la armadura, ¿verdad? Pero la verdadera guerra espiritual está en nuestra mente, por eso tenemos que renovar nuestra mente, sembrar la palabra todos los días, ¿verdad? Lucas 22, creo que es Lucas 22, el pasaje donde Jesús le dice a Pedro, Pedrito, fíjate que Satanás me pidió permiso para zarandearte como a trigo. ¿Y qué crees que le dije, Pedrito? No, a mi Pedrito no me lo toques, ¿eh? Ese es mi consentido. ¿Así le dijo? Le pone la mano atrás a Pedro y le dice, pero yo he orado para que tu fe no falle, para que no te quedes estancado ahí. O sea, agárrate, Pedro, porque vas a ser probado. Vas a ser puesto a prueba, ¿verdad? Entonces, fíjese, algo interesante que veíamos ayer, que Dios, fíjese, Dios es santo, perfectamente santo. Él vive en la santidad, pero Él puede conocer, no practicar, conocer el mal, pero no se corrompe. Nosotros no podemos conocer el mal sin corrompernos. Entonces fíjese que hay una lucha con las cosas en las que nosotros antes de conocer a Cristo fuimos débiles. Fuimos débiles. Fíjese, hay un pasaje, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan 1:9. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Otra vez, Anita. Cuando confesamos nuestros pecados, porque nos arrepentimos de ellos, el arrepentimiento genuino, ¿se acuerda? Tiene 3 pasos. Número 1, reconoce el pecado. Número 2, confiesa el pecado. Número 3, abandona el pecado. Cancela la cuenta de Netflix. O sea, sí. Devuelve lo que se robó. Abandona las amistades. ¿Ok? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y luego dice algo bien interesante. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Déjeme le digo una cosa. El pecado, cuando lo practicamos, deja una presencia maligna en el lugar y en nuestro corazón. El pecado no solamente tiene una presencia maligna,
sino que también deja un olor maligno. Y déjale digo una cosa, ese olor atrae a los espíritus malignos. O sea, no crea que nomás es sentarse en la bendita televisión, prenderle, cambiarle o hacer esto, robar, hacer lo que hagamos en secreto. No crea que nomás es agarrar y hacer, no. Usted está impregnando el lugar, ¿me entiende? De maldición, donde hay mentiras, donde hay gritos, y usted está dejando un olor ahí. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Qué hace Cristo? Dice, si confesamos nuestros pecados cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados, lo que hicimos mal. Y luego dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué hace Cristo con una insecticida espiritual del celestial? ¿Sí captan? Limpia el aire espiritual de nuestra casa. Limpia. Nosotros tenemos que ser como Abraham. Si a lo que te dediques, ¿verdad? Si ahí donde tú trabajas, haces tranza, mientes, engañas, tienes que llegar mañana o cuando vayas y decir, Señor, perdóname y limpia este lugar de toda contaminación, y en el nombre de Jesús echo fuera toda presencia maligna de esta casa. En el nombre de Jesús. Como Abraham, así dice la Biblia en Génesis, levanta un altar en este lugar. Hace rato vimos unos chavitos aquí preciosos que se pararon. Ellos, esos papelitos, pueden decir, Señor, te entrego este papelito, este diploma, quiero usarlo para tu gloria, Señor. Quiero usarlo para tus propósitos, ¿verdad? El diablo puede venir, ¿verdad?, a nuestra vida y traer pensamientos de derrota, de inmoralidad. Puedes sembrar, tiene esa capacidad para sembrar. ¿Cuántos se han encontrado pensando barbaridades que dices, ¿por qué estoy pensando esto? A mí me pasa, ¿eh? ¿A poco no? Cosas así que tú dices, ¿qué es esto? Esos pensamientos no vienen de mí. Yo no soy basurero del diablo, ¿verdad? Así que échelo fuera. No se quede con él, ¿verdad? Pensamientos de temor. ¿Cuántos han experimentado pensamientos de temor? Y hay miles de pasajes ahí. 365 días del año Dios tiene una palabra que dice, no temas, de desánimo, de envidia, de ira, ¿verdad? Viene y pone esos pensamientos en nuestra cabeza. Amados, tenemos que darnos cuenta que hay una guerra, mis amados, hay una guerra espiritual en la que nosotros tenemos todos los elementos para tener la victoria. Una guerra por tu vida, una guerra por tu familia, una guerra por tu matrimonio, ¿verdad? Tus hijos tienen un precio, están bajo ataque, ¿verdad? Y esta mañana nosotros podemos decirle al Señor, Señor, yo reconozco que he fallado, reconozco, Señor, que te necesito en mi vida. Necesito, Señor, que tú hagas la obra en mi vida. Busque Efesios 6, versículo 10, ya vamos a terminar. Efesios 6, 10. Fíjese lo que dice Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos, nos dice Pablo, hermanos míos, fortalezcanse ¿en quién?
en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, esto es, nos fortalecemos con la palabra y luego lo vamos a profundizar más. Nos fortalecemos con la oración, ¿verdad? Y tomamos el poder de Dios. Y luego dice algo bien poderoso, el versículo 11. Vístanse, ¿de qué? ¿De una parte de la armadura? De toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe? Esta semana escuché algo que me emocionó, ¿verdad? Recordé lo que sucedió en Israel en junio de 1967. 6 naciones árabes se levantaron en contra de la pequeñita nación de Israel. 20 millones de árabes planearon, se confabularon y dijeron: vamos a destruir a Israel de la tierra. Los aborrecemos y vamos a desaparecer. Les llamaron ratas. Y empezaron una guerra contra Israel. Y sabe, el poquito tiempo que tenía de 1948 a 1967, escasos 18 años, la nación de Israel pudo desarrollar la mejor tecnología en aviación militar. Pudieron capacitar a los mejores pilotos del planeta. Fíjense que, dígame si no está metida la mano de Dios aquí. ¿Cuántos tenemos nosotros como nación? Cientos y cientos de años, ¿verdad? Israel en 18 años. Y sabe, uno de los días, porque la guerra duró 6 días. En los últimos días, Israel, ¿sabe cuál fue la estrategia que tuvieron los pilotos? 5 de la mañana salieron los aviones y fueron, mientras los pilotos egipcios dormían y se levantaban ahí para ir a desayunar, llegó la flota de Israel y bombardeó todos los aviones de Egipto y destruyó las pistas de aterrizaje. Lo hizo con Egipto, lo hizo con Siria y lo hizo con Jordania. ¿Y sabe qué hizo Israel? Tomó el dominio del aire. Imagínense nada más estos ingratos con los aviones. Los mejores aviones, los mejores pilotos podían desaparecer a estas naciones con la tecnología que ellos tenían. Y sabe que eso es un reflejo de lo que sucede cuando la iglesia empieza a orar y empieza a cubrir. Sabe que, por ser dicho sea de paso, Israel tiene algo, una tecnología impresionante que no tiene ningún país del mundo, ¿verdad? Eso me encanta a mí estarlo leyendo, estudiando, porque es impresionante. Tienen un sistema de defensa que le llaman la cúpula de hierro, que cubre, haz de cuenta que es una cobertura militar para todo su territorio. No puede entrar absolutamente un objeto volador ahí si no saben quién es y a dónde va. En cuestión de minutos, los cazabombarderos 24 horas al día, 365 días del año, tienen sistemas de misiles que destruyen todo lo que se intercepta ahí. Exactamente esto, mis amados, es lo que sucede cuando usted y yo oramos y doblamos nuestras rodillas y empezamos a clamar por nuestros hijos. Señor, guárdalos,
Todos los ataques del diablo vienen y son destruidos en el aire por el poder de la oración. ¿Sabe que después de la guerra, de los 6 días, ¿sabe por cierto por qué duró 6 días la guerra? Porque el séptimo tenían que descansar. Denle un aplauso al Señor. El séptimo tenían que ir a buscar a Dios. Y sabe que después de la guerra Israel duplicó su territorio. Amados, esta guerra lo que hace es que nos fortalece, nos hace estar activos y preparados para la guerra. Ese es el ejército del Dios viviente. La Biblia nos revela en Apocalipsis capítulo 12, con esto ya es el último pasaje. Apocalipsis 12, versículo 7, nos habla que en el último tiempo, o sea, en este tiempo, mis amados, el reino de las tinieblas va a incrementar su lucha, su ataque, pero Dios va a fortalecer a su iglesia. Dice Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, en otras palabras, llegó un momento que los ángeles de Dios los superaron, los rebasaron, y ellos dijeron, pues no, pues así no se vale, pues Dios está con ellos, ¿verdad? Entonces dice ahí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice? ¿Engaña qué? El cual engaña al mundo entero. Obviamente a los que no conocen a Dios, ¿verdad? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, fíjese quién, el acusador de nuestros hermanos, el chismoso. ¿Sabe qué significa diablo? Chismoso, eso significa. Dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre. ¿Por qué los vencieron? Repita conmigo, por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los moradores. Fíjese, alegraos iglesia y los moradores del cielo. Nosotros somos moradores del cielo. Y ay de los de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta mañana nosotros podemos decirle al Señor, Señor, yo te pido perdón si no había estado apercibido de esta guerra. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, así como lo dice tu palabra, yo confieso, Dios, todos mis pecados delante de ti. Tu palabra dice que si yo confieso mis pecados, me arrepiento de ellos, tú eres fiel y justo para perdonarme, Señor, y limpiarme de toda maldad. En esta hora, si tú le quieres decir al Señor, Señor, yo te entrego el ambiente de mi casa, el ambiente de mi matrimonio, el ambiente de mis hijos, el ambiente de mi trabajo, Señor, te entrego mi corazón. Ponte de pie y vamos a orar. En el nombre de Jesús, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por tu palabra, porque me da entendimiento de la guerra que se está librando alrededor mío, Señor. En esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, si tú tienes que decirle algo al Señor ahí, díselo en tu corazón. Dile, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, si he maltratado a mi esposa, si no he sido un hombre responsable, si he sido irresponsable, si he
consumido algo, Señor, y yo sé que me hace mal, que destruye mi cuerpo, si he practicado algo, Señor, que yo sé que no te agrada a ti, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo renuncio y le quito toda autoridad al diablo sobre mi vida y te la entrego a ti. En el nombre de Jesús, Señor, me levanto como un soldado, como una soldado de tu reino, de tu ejército. Y quiero levantar altares, Señor, donde quiera que yo vaya. Quiero levantar altares que invoquen tu presencia, Señor, y tu bendición. Límpiame, Señor, límpiame. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú actives tu iglesia, Señor. Nos levantamos, Señor, así como la nación de Israel, y ponemos un cerco espiritual. Vamos a empezar a estar orando por nuestros hijos. Vamos a estar orando por nuestra esposa, por nuestro esposo. Vamos a estar orando por nuestros pueblos. Vamos a estar pidiendo que la misericordia de Dios venga y tenga compasión. Porque, ¿sabe una cosa? Ahí en las fiestas ahorita, o al rato, o en la noche, hay escogidos de Dios. Ahí hay gente que necesita conocer a Dios. Y oramos para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las oportunidades que nos das para compartir con nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, para que ellos te conozcan, Señor. Vamos a comprometernos a orar por ellos para que toda ceguera espiritual caiga de sus ojos y ellos vengan al conocimiento de Dios. Y en esta hora, Señor, nos ponemos la armadura tuya, Señor. Y he aquí tu ejército. Estamos preparados, Señor, porque tú vienes pronto. Y vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias, Señor, por tu iglesia, por esta preciosa iglesia, por esta iglesia gloriosa que tú has levantado en este lugar. A ti te damos toda la gloria, la honra, y en el nombre de Jesús, toda enfermedad que esté acosando a mis hermanos, pedimos sanidad en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo virus, echamos fuera todo malestar, toda cáncer, toda leucemia, Señor, toda artritis, cualquier afectación pulmonar en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Rafa, sanador, proveedor. Y a ti te damos la alabanza en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga y le guarde y resplandezca su rostro sobre usted. Salude a su vecino.